¡Bravo! Señoras y señores, buenos días, buenas tardes y noches y buenas madrugadas también. Estamos nuevamente comenzando un capítulo de Red Fija, el podcast de los años 90. ¿Cómo estamos, compa? Muy bien, pues compa, qué gusto una vez más de reunirme con ustedes, de reunirme con todos ustedes recordando esta linda época de los 90 en Red Fija. Oye, hay dos cosas imposibles que ustedes van a ver en este segundo capítulo, recordando el colegio. Uno, el largo del pelo de mi compa, que era imposible en ese tiempo, y la barba blanca que tengo yo prácticamente, casi totalmente blanca. Pero lo bueno es que, claro, esto sucede porque estamos recordando lo que pasó hace ya más de 20 años, un poco Sí, más, lo que pues, pasó rato ya. en el colegio. Qué buena época, compa. Qué buena época, Sí, compa, pues, entretenida época, claro, compa. Claro, es que ya antes ya había una canción chilena muy conocida que recordaba los 15 años. Nosotros también estamos recordando nuestros 15 años, pero ya obviamente actualizado a lo que es ya esta década, ¿ya? Así que vamos a revisar, por supuesto, esta segunda patita de los años 90 en el colegio. Y vamos a partir, porque la última vez vimos los libros Santillana, esos que eran bien caros. Hoy día vamos a partir con esto es importantísimo y llegaba a temblar la tierra cuando sucedía. Porque es la llamada al apoderado. Qué terrible momento, compa. No, pero es que esto terrible, olvídalo, terrible. porque te llamaban a inspectoría, y como lo ven en las imágenes, ¿no es cierto? Esto dolía el alma. Sí. Dolía el Era alma. un dolor. Más que eso, que dolía el alma, sino que te preocupaba muchísimo, pero obviamente te preocupaba si es que hiciste algo malo. Claro. Generalmente la llamada a la inspectoría era eso. Sí, pues era muy raro que te llamaran para felicitarte. Claro, Era claro. una cosa muy extraña, porque generalmente si te llamaban al apoderado, dije, ¿qué me mandé? ¿Cuál fue el pastel? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué Claro. sé yo? Y más Ah. encima, los hombres como somos tan volados, entonces, bueno, particularmente yo, muy volado, entonces tú no entendías por qué, po. No. No cachabas por qué, o lo sabías, pero te pedían la agenda, y ahí venía, claro, Santiago, agenda, ¡no! La perdición. Claro, y todo iba notificado en la comunicación, en la libreta. Sí, po. pues sí. Entonces, O a veces sucedía que, eso me pasó una vez, que yo hice un ruido extraño en la sala, nada escatológico, no se preocupe, pero hice un ruido extraño, unas muecas, qué sé yo, y me vio el inspector general, y me llamó y puso una anotación en el libro, y era el inspector general. Y a la reunión siguiente, mi papá, que fue, él supo. Me dijo, ¿qué estás haciendo vos? Pero ahí nos íbamos, mi papá estaba muerto de la risa. Sí, una tontera, nomás, pero claro, ver ese tipo de gestos, ¿no es cierto?, en un niño de 13 años, el inspector era para llamar la atención. Yo creo que fue un poco exagerado, pero bueno. ¿Y te acordás qué era lo que estaba diciendo? La verdad es que yo sé que algo estaba haciendo con la cara y estaba haciendo un sonido bien fuerte. Y estaban todos mis compañeros muertos de la risa. Pero yo creo que más se rieron cuando me llamó el inspector y todos era típico esa wea. Claro, pero bueno, estaba en octavo básico. Así es la vida. También sé que una vez fui parte de esos extraños casos en los que te llaman no porque te mandaste en ranazo. ¿Ya? Que de hecho una vez la profe de castellano me dice, oiga, ¿sabes que me gustaría hablar con su apoderado? Y yo, ¿por qué? ¿Para qué? Y no entendí hasta que efectivamente llegó mi mamá y mi mamá también, pues, imaginándose la peor situación, Claro, pues, ¿qué justamente. renazo te mandaste? ¿Por qué te llamaron al apoderado? Y, y va y después la profesora se sienta con nosotros y dice, no, la verdad es que yo quería felicitarlo por el hijo. Y después, Era todo al revés. Ay. Todo el sudor que tuviste, ¿no es cierto? Y después vamos a hablar del sudor también. No sirvió de nada. Oye, muy bien, no, así era llamar al apoderado, no surgía, no, pero olvídate, claro. Algo, ¿sabes que no me puedo recordar qué lo que era, güey? Pero ya me voy a acordar, si me acuerdo lo digo, no hay problema. Bien, vamos a pasar al siguiente tema, y esto tiene que ver con este sudor que yo te decía, ¿no es cierto? Porque también sucedía, Sí. ¿no es cierto? Porque los 90 estábamos chicos y salíamos a jugar
llegar con sudor, todo sudaba a clase, compadre. Oh, No, oye, pero lo que pasa es que, claro, como habíamos hablado antes de los juegos, ¿te acordáis? Claro. Claro, entonces, toda esta tracalada de juego, de jugar al pillarse, todo lo de al fútbol, de lo que sea, después uno volvía a clase y olvídate, hubiera empapado completamente, Empapadísimo. porque además, antes la jornada no empezaba a las 8 de la mañana, sino que empezaba a veces a las 2 de la tarde. Por lo tanto, todo ese sol, todo ese calor también ayudaba a sudar todo lo que correspondía. Claro, cuando tenías jornada de tarde, ahí era fregado, porque Sí, pues sí. sobre todo en las épocas ya salían primavera, verano, el pique a la escuela, si, no sé, pues vivía ahí lejos, el pique ya te pegaba en la primera transpirada. Sí, pues sí. Y después el recreo, ya te pegaba en la transpirada más, más notoria, ¿eh? Claro, así es, claramente, claramente. Y lo otro es que, ojo con esto, porque esto es un dato que no es menor para nada. Ya quinto básico para adelante, los profesores tienen que entrar a clases con esas cifras. Y claro. ¡Ay! Pero llega todo el hedor, todo el buque hormonal. Horrible, horrible, no, el olor a sobaco, a poto, a todo, a pata, A rodilla. a sopapopiso, Sopapopiso. a sopapopiso, claro, no, todo junto en un solo buque cuando ese profesor o profesora abría la puerta y... No, terrible, terrible. Oye, pero bueno, así, pero es que es parte también de los cambios. Sí, los profesores pero- pasaron por eso, por supuesto. Todos pasamos por eso. Claro, pero no, en ese tiempo obviamente, claro, era la camisa. Pero, ¿sabes qué? Me pasa algo con respecto al sudor actualmente, que hay colegios donde incluso hacen clases de educación física Ujú. y no se vayan después, pues, compadre. Oye, sí. No se bañan. O sea, yo en mi tiempo eso era impensado. De verdad, imposible. O sea, tú tenías la clase de educación física y venía la ducha correspondiente y a seguir las clases. Ahora no. O sea, peor aún. Al final, en vez de ir mejorando, en Empeorando. eso por lo menos no. Mal, ya. Bueno, así con el sudor, del cual yo tengo conocimiento grande al respecto. Y vamos a seguir con lo que ustedes ven en estos momentos, la diferencia que tenemos entre mi compa y yo, además de mi Además de la contextura, aquí aquí prominente- en el medio. Sino que el pelo corto, compa. El pelo corto. O sea, esto era impensado. Esto también, Tampoco. Esto era impensado, obviamente. Porque, no, pero es que claro, o sea, a ver, en mi colegio, y aquí recuerdo a un querido profesor, Pato Cisterna, que en paz descanse, profesor de educación física, tenía mucho cariño, y él pasaba la mano, Ya. pasaba la mano. Y si sobre sus dedos sobresalía el pelo, a cortárselo. A cortárselo, o sea, así. Así era, bo. Así Sí, era, bo. sí. Habían algunos que tenían algunas tácticas, ¿no es cierto? Donde se lo dejaban crecer y como que se lo ocultaban atrás, ¿no es cierto? Se lo pegaban por acá y así como que pasaban piola. Pero en mi colegio, yo debo reconocer que eso nunca, jamás le sirvió. Nunca, pero era imposible. O sea, jodiste, te pillaban igual. Te pillaban igual, claro. No, claro, en el liceo o te llamaban al apoderado o te mandaban a cortar el pelo derechamente. Sí, Ya, pues, sí. ahí cerca había una peluquería en el liceo, sobre todo. La que nos mandaba y te mandaban a cortar el pelo. A mí nunca llegaron a ese extremo. Ya. Generalmente manejaba el pelito cortito, dentro de lo permitido. Ujú. Y él, cuando me crecía, también crecía dentro de lo permitido. Y regularmente fui a visitar la peluquería, a un mononito, ordenadito. Claro, justamente. Y si no, también yo vi varias comunicaciones al respecto, Sí, justamente, sí. de estar ahí. Claro. Oye, mira, me están llamando, me están diciendo. Sí, yo le digo que te tienes que cortar el pelo. Y el Marco, no. No. Sí, así es. Así es. Así es. Oye, compadre. mira, vamos a seguir porque y aquí viene algo que, a ver, yo, claro, obviamente aquí cada uno da su
su opinión, pero esto a mí me gustaba. Siempre me llamó la atención. Siempre estaba atento justamente a cuando venían estas ocasiones, así como los padres de Marty McFly, ¿no? Que son las primeras fiestas. ¡Oh, no! Pero es que qué bueno, ¿no? Sí, Me la primera encantaba, fiesta. me encantaba, me encantaba. La primera fiesta que yo fui de colegio fue claramente en el año 1995. ¿Ya? En quinto básico, ahí a mediados de ese año, fue la primera fiesta que fui del colegio, porque obviamente siempre decían la disco Peques, ¿ya? Sí. Claro, esa fue la primera y después fue un cumpleaños de Daniel Quesada. Si en algún momento me acuerdo que fue a la casa de él, ahí en Quilpué. Y de ahí siguieron otras fiestas más. Pero la primera fue justamente, claro, en el colegio. En el colegio, sí, Sí. sí, en Y el colegio. típico que en ese tiempo, obviamente, y durante muchos periodos, era los hombres a un lado y las mujeres a otro. Y en más de alguna ocasión, yo que era feíto, gordito, iba, ¿quieres bailar? No. No, claro. ¿Quieres bailar? No. Al final igual terminaba bailando, porque me encantaba bailar, siempre me gustaba bailar. Entonces, por eso me gustaban mucho las fiestas. Mucho. No, yo no era tan asiduo de las fiestas. Lo que sí recuerdo que en la básica el colegio organizaba fiestas. Ya. Las organizaba, no sé, pues te da un viernes o un sábado entre las, no sé, 5 y las 9. Que me acuerdo, el gimnasio, adentro del gimnasio del colegio, encerradito, poquita luz y todos bailando. Sí, pues sí, no, y se pasaba muy bien, obviamente. Y de hecho, ya un poco más grande, creo que fue sexto o séptimo básico, siempre habían luces, obviamente, pero que esta a ti no te va a gustar, pero había luz estroboscópica. Ah, sí. Ya, y en la estroboscópica, a ver, tú querías bailar, ya, y en algún momento dejabas de bailar con la niña, ¿Eh? y ya, cada uno para su lado nomás, porque era bailar nomás. Claro. ¿Ya? De repente salían otras cosas más, por supuesto, ¿ya? Pero estaba bailando, ya me iba para un lado, y estaban varios amigos, varios compañeros, y salía la estroboscópica, y yo para variar, para huear, Pintamono. claro, y yo hacía... ¿Sabéis qué? Yo me acuerdo era, pero que les dolía la guata a mis compañeros de reírse de la estupidez que yo estaba haciendo. Ahí otro compañero, Eduardo Castillo, si me está viendo, él también, yo me acuerdo que se reía mucho con esa estupidez. Pero son tonteras que uno hace cuando niño, pero sí lo pasaba y me encantaba bailar. Ahora hasta el día de hoy, me encanta bailar. Bien, así con las fiestas, las primeras fiestas de ese tiempo. Y, a ver, aquí viene algo que obviamente está relacionado con este nerviosismo cuando tenía que interferir el apoderado. Porque son las pruebas firmadas. ¡Ay, qué dolor, magra! Eso que te baja frío por la espalda, pero a la vez siente un calor en la cabeza que es indescriptible. Obviamente, cuando te iba mal. Porque Claro, si te iba claro. bien, No, tú claro. estabas feliz que te revisaran las pruebas. Todavía me acuerdo en octavo básico, un 6.9 que me saqué, que no era un 7 me saqué, pero me acuerdo que esa nota me gustó mucho, porque era una prueba difícil, que era de historia, que era de los radicales en Chile. Ya. Y la saqué un 6.9, y todo el resto de mis compañeros les fue pésimo. Eran 40 y tantos, a mí me fue muy bien. Y yo me acuerdo, toma, ahí está tu hijo, una cosa así. Claro, pero la prueba firmada era... Ahora, esto yo lo veo hoy, Ya. por lo menos en mi hija menor, yo lo veo, que le tengo que firmar la prueba, pero son excepciones en algunos Sí, colegios. no No es- es respecto a la no es en nota, todo. sino que son algunos colegios que lo hacen. Porque de hecho se las tengo que firmar aunque estén buenas, ¿entiendes? Claro. Pero en ese tiempo no, o sea, si ya era firmada, eran todos los colegios y generalmente era porque era mala nota. ¿Alguna vez te dolió una así? ¿Te urgiste harto? Sí, sobre todo con las de matemáticas. Ay, Ahí te costaba. era mi talón de Aquiles. Ahí era cuando... Claro, así, que no. claro, mal. Po. ¿Nunca, Una vez- ¿Nunca falsificaste? No,
No. Pruebas no. No, la firma. No. No, no. Tuve otro inconveniente porque no la falsifiqué yo. Fue otra cosa, y lo cual es un delito, no lo hagan, ¿ya? Fue otra persona. Pero sí recuerdo que una vez, debió haber estado, creo que en segundo básico, algo así, y arrugué mira la tontera, arrugué la prueba y la tiré con un mueble atrás. Me pillaron igual, obviamente. Así que mal, pero es una de las cosas que uno vivió y sufrió en el colegio, claro, se sufría ese momento. Sí, el que te llamaran al apoderado o el que te mandaran la prueba para la casa para después traerla firmada. Claro, cuando te fue mal, obviamente. Sí. Era doloroso. No, y era lo doloroso. otro es que también cuando llevabas la prueba, al otro día tus compañeros estaban... Porque sabían en qué actitud tú ibas a llegar a ver cómo te fue. Pues si llegabas así... Derrotado. Te fue mal. Ahora si llegas así, no la mostró. Claro, no la obviamente, te leían de pie a cabeza. Claro, ya. Oye, sigamos. Sigamos. Esto también tiene que ver con lo mismo, ¿ya? Porque esto es algo que obviamente se realiza, ya yo como apoderado he ido varias veces, que son las reuniones de apoderados. Donde, así como yo conté recién que mi papá me dijo, ¿qué ruido estás haciendo? Ya, justamente fue en una de aquellas reuniones de apoderados. Y bien, bien, o sea, bien y mal, porque a veces te iba bien, a veces te iba mal, y a veces también uno iba porque no te podían dejar con alguien, porque había algo específico. En algún momento me acuerdo que me tocó recitar un poema. No, lo dijo otra persona, pero yo me acuerdo que escribí. Ya. Era un poema del Día de la Mamá. Buena. Y después me pidieron decir unas palabras, pero me acuerdo de esas reuniones que eran con el pupilo ahí. No, en el colegio de nosotros siempre era el apoderado, ¿no? Justamente. Ahí vemos la foto de tu papá llegando de la reunión con una cara así. No, generalmente iba mi mamá. Era mi mamá la que iba. Y claro, siempre era los puros apoderados nomás, y nosotros, bueno, algunos esperaban en la casa o uno se tenía que quedar esperando en el patio nomás. Y eso era terrible porque claro, de repente llegaba el momento en que pasaba el informe de notas y si las notas no eran muy buenas, ya te ibas comiendo el castigo durante todo el viaje. Tú sabías que ibas y estabas toda la tarde esperando que llegara tu apoderado en el link caminando para allá y para acá, como perro, así. Como estos animales, lamentablemente, pobrecitos, en el zoológico, así dando vueltas. Y sentías que se abría y tú inmediatamente te dabas vuelta y te bajabas el pantalón. Porque ¡pah! No, pero bueno, son cosas que se viven normalmente. O anormalmente, no sé. Claro. Pero también ayudan esos recuerdos. Sí, pues al final todo eso te va formando. Claro, te va claro formando. Sí, claro. Y ayuda también ciertamente a tener más confianza con tus padres, claro, con tu apoderado. Así que va formando carácter, va formando muchas cosas. Y eso también uno que es padre lo empieza a recordar cuando uno tiene hijos, pero claro, uno tiene que actuar como papá. Claro. Entonces ahí es complejo eso, no es fácil. Bien. Ya, aquí viene otro tema y que tiene que ver, porque esto también marca en gran parte, la diferencia con la actualidad. ¿Sí o no, compa? Así es, pues, compa. El horario de salida del colegio. A las 14 horas. 14 horas. Yo, exceptuando primero y segundo básico y después octavo. Primero y segundo básico yo en el colegio del Cerro Barón y teníamos jornada completa. Pero terminábamos a las 5:30. A las 5:30 de la tarde, recién nos mandaban para la casa y después de vuelta. Y ya después ¿Y entrabas a las 8? A las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana, a las 5:30 y claro. ¿De lunes a viernes? De lunes a viernes. ¡Wow! Era siempre el mismo horario.
Y todas las comidas en el colegio, pues desayuno, almuerzo, ¿cierto? Y después la jugada en los recreos y la típica jornada. Después la diferencia fue en octavo, y ya que entré al liceo al Eduardo de la Barra, y ahí el liceo estaba dividido en dos jornadas. Lo que era tercero y cuarto medio iban todos en la mañana, y de octavo a segundo íbamos todos en la tarde. Entonces yo entraba a las 2 de la tarde y salía a las 7:30. Ya. Lindo el horario de invierno. Sí, bonito, lindo. Yo estuve de tarde, de tarde incluso en kinder. ¿Ya? Porque el kinder también lo hice en el colegio de Leona. Kinder, primero, segundo, tercero y cuarto fue de mañana. O sea, perdón, de tarde. De tarde, de las 2 de la tarde hasta las 7, 6:30, 7 por ahí era. Y quinto, sexto y séptimo fue en la mañana. ¿Ya? Bueno, y de ahí ya fue hasta cuarto medio, fue de mañana. Pero salía a las 2 de la tarde. En la media, ya ahí empezamos hasta las 3:30, que era lo más tarde que llegué a salir. A las 3:30 de la tarde. Y bueno, este ya era la década siguiente, pero en los 2000, creo que era segundo, tercero medio. Y la última hora, después de las 2 de la tarde, que era, entre comillas, un recreo como más largo que había antes de entrar las últimas 2 horas, me tocaba química. Oh, pero sabéis que llegaba un punto en que ya cuando era, yo creo que 10 para las 3. Claro, ya está de moda hacer cacosilla. De verdad que no, era, y no solamente para mí, sino que varios compañeros, yo me acuerdo que de verdad que era terrible, llegaba a ser trágico. Pero se salía antes a las 2 de la tarde. Sí, cuando estás en la jornada de la mañana ya, claro, a las 2 de la tarde, para afuera, el colegio. Mientras que mi hija menor, por ejemplo, entra a las 8 y sale generalmente a las 3:30. ¿Ya? Exceptuando 3 días. 2 que sale más tarde porque tiene taller. Y uno que sale a la 1, que él viene. Pero ahí salen todos a la 1. Todos. Así son las cosas actualmente. Claro. Nosotros en el liceo teníamos un día que salíamos temprano, que era el día miércoles. Ya. En la jornada de la mañana se salía temprano porque ese día se hacía consejo de profesores. Y la jornada de la tarde entrábamos a las 3:30, por lo mismo. Entonces ahí sí teníamos una horita de relajo. Ya, perfecto. Y de aquí, mira, justamente que tiene que ver con el horario de salida, vamos a pasar al siguiente tema. Porque esto actualmente, lamentablemente, no se realiza y yo creo que debería volver. De todas maneras, que es el semanero. O el semanero. El semanero, les explico. El semanero era una persona, o dos. Dos generalmente. Generalmente eran dos, que cuando finalizaban las clases se quedaba ¿a qué? A ordenar la sala y limpiar la sala de clases. Con escoba, pala, ¿no es cierto? Un plumero o un paño, y se ordenaban las mesas. En eso consistía justamente lo del semanero. La foto que estamos viendo en pantalla me costó encontrarla. De hecho, tengo entendido que esa foto es de otro país. Ni siquiera de acá, porque de verdad me costó muchísimo encontrar fotografías al respecto. Hay otros países donde actualmente esto se sigue haciendo. Claro. Y fíjate que son países muy desarrollados. Sí. Lo hacen, claro, con aspiradora y otras cosas, pero se sigue realizando en esos países. No sería mala idea que vuelva. Claro. Después la última hora, borrar la pizarra, limpiar las mesas, barrer la sala, entregar todo limpiecito, nos vamos. Claro. Y el tema era cómo se hacía, cómo se elegían los semaneros, pues siempre era el primero en lista con el último, o a veces de dos, el primero y el segundo, el tercero y el cuarto. Y siempre, claro, te correspondía al menos una vez al año. Claro. Porque como iban intercalados, entonces siempre te correspondía una vez al año. Y ojo, algo no menor, que en aquel entonces la pizarra era con tiza. Con tiza. El borrador era una almohadilla
y había que limpiarla afuera y anda que te cayera en el uniforme porque te quedáis blanco, pero un montón de rato, ¿sí o no? No, pero no había nada que lo sacara esa weá. Una vez yo me acuerdo que en octavo, que coincidió el año 98, que fue que Chile volvió al Mundial, y Javier Marga se hizo un teñido. Sí, sí. Entonces un compañero, me acuerdo un día, pescó la untó en tiza y se teñió la mitad del pelo y era de Javier Marga. Oye, ese mundial, ¿sabes qué? Claro, como volvió a los mundiales Chile, yo me acuerdo que prácticamente todas las salas de clases, era un colegio grande, todas las salas de clases tenían una tele. Sí, para el Mundial. Claro, en cada una de las inspectorías, en la sala de profesores, o sea, estaban todos pendientes. Y cuando Chile metía el gol, quedaba, olvídalo, y tenía una bandera grande y nos faltaba el que se subía a la bandera, que era el más chico, y lo tiraban para arriba. No, quedaba la escoba, así que más aún si ganábamos. Claro. Así que era cototudo. Era el cototudo, tema. era Pero rico. sí, justamente con el semanero, que no es mala idea de que vuelva a hacer una tradición prácticamente. Así que bien, pues bien. Vamos a seguir, porque esto... Dele usted, compa. Es inevitable. Es inevitable, una dinámica inevitable dentro de los colegios que te pongan sobrenombre. Oye, es que, a ver, estamos en Chile, primero. Como decía Coco Legrand, no hay mejor país para hacer humor. Típico chileno. Claro, justamente. Y el tema del apodo, o sea, olviden la cantidad de que había, no sé, pues el caretúnel, el chancho, El raspado de queque. de todo. ¿Cuál era el tuyo, compa? Ahí dígalo nomás, al final, que también puede ser el mío. Es que es chistoso como me bautizaron. ¿Ya? En el liceo, sobre todo, que en el octavo. Un compañero me quedaba mirando. Y me dice, ¿vos te parecía el Chorola Pizarro? Y que- No te puedo creer, en serio. Y me miró así, un día. ¿Vos te parecía el ¿Y Chorola qué Pizarro? año fue eso, 98. Ah, 98 ya, en o sea, octavo ya básico. no En estaba octavo tan básico. chiquitito, No, entonces. estaba chiquitito. Ya. Y ahí qué, po, y todo el fe que me pasaba, bueno, charola. No, espérate, porque el mío aquí, no me voy a creer, pero a mí el 98 también me pusieron un sobrenombre que yo creo hasta el día de hoy más de alguna persona se debe recordar. Y que lo revisamos hace poco de los juegos de video. Donkey. Claro, como era grandote, ya, Donkey Kong Country, ya el Donkey, y ahí quedé Donkey, olvídate, hasta cuarto medio. Así que, sí, no. Esto, lo más probable es que sea algún niño de esta época no debe tener idea quién era el Chorola Pizarro. El Chorola Pizarro era humorista que se dedicaba a la imitación. Tal como lo hace Stefan Kramer hoy día, pero en esa época los primeros imitadores que uno podía ver en esa época era el Chorola Pizarro, la Natalia Cueva, y eran poquitos. Sí, era Y claro, una disciplina muy poco explorada. Era sin maquillaje, prostético, ni El esas Palta cosas. Melende. El Palta. Ese, también. él era el que hacía así, generales más, Sí, producciones más sí, completas. Sí, güey. Hasta Y- en Viña hizo claro. a Allende, a Pinochet, habían varios bueno. Claro. Sí, así que echaron la Y Chorola justamente. Pizarro. El tema del sobrenombre, claro, pues así, pues sí, se usa hasta actualmente, sí, Sí. igual se usa en nuestro país. Unos más crueles que otros, pero Hay unos sobrenombres que yo no los voy a decir en pantalla, olvida. Pero hay unos muy, muy buenos. Bien. Oye, sigamos con esto. Dígale usted, porque usted fue quien se acordó de esto al momento de Sí, estar po. organizando este programa. llegaban las vacaciones, ¿cierto? Que era el momento más esperado de todo. Y en las vacaciones de invierno, que eran 2 semanitas, para capear de la lluvia, el frío, ¿cierto? Pero los profesores siempre te vacunaban con tareas de vacaciones de invierno. Tareas de invierno. Fíjate que yo me había olvidado de eso. Cuando tú lo escribiste fue así como cuando hablamos del computador, así el carnet al suelo. ¡Oh!
Tareas de invierno. Tarea de invierno. Claro. Y, sí, y en todos los ramos te pasaban una guía en papel roneo. Y ahí tú tenías que hacer las tareas. Copia, harta gramática también, de todo eso. Pero sí, las tareas de invierno era el punto fome, digamos. Sí. Yo tengo ese recuerdo, no lo veo así ahora, por supuesto, pero era el punto fome de las vacaciones, aunque media hora no es Claro. nada, pero uno igual con lata, así, Ay, tengo que hacer esta claro, cuestión. claro. Y ahí los papás, obviamente, cabre. Sí, si no costaba nada. Ahora uno como adulto lo ve Sí, y dice, si no en costaba ese nada, pero en esa época era un martirio. Era po. terrible, Era un era martirio. casi lo peor que te podía suceder. Pero así obviamente nos vamos educando en el tiempo. Algunas tareas de invierno, claro, como decía, las copias, pero eso era más, la verdad que más chico. Sí. Ya yo recuerdo que ya de quinto en adelante no las hice, no me las mandaron nunca más. Pero antes sí las Sí, hice bueno, y era de ese estilo. Sí, pues a nosotros nos pasaban las guías, yo me acuerdo generalmente las de matemáticas. Ya. Que me pasaban una guía con una serie de ejercicios, no sé, pues conjuntos, las primeras operativas más largas. Y ahí uno para mantener en la memoria, ¿cierto?, el desarrollo de los ejercicios que te mandaban estas tareas y para mantenerte ocupado igual. Oye, damos las gracias a toda la gente que nos sigue en redes sociales. Recuerde que ahora también estamos en Facebook. Así es. Tenemos página en Facebook también como Red Fija. Todas las redes sociales @Red Fija. En Instagram, en Facebook y por supuesto en YouTube. Suscríbete, dale like, comente y comparta. Así que para que esta comunidad siga creciendo. Y vamos a seguir con... Esto es... a ver... Los nombres de las asignaturas van cambiando, Sí. ¿ya? Y esto, la verdad es que esto es una asignatura que prácticamente se disgregó en varias partes y se fue para otros lados, ¿ya? Que es famosas técnicas manuales. Técnicas manuales. Así se llamaba justamente, así es maravillosa asignatura, donde dimos la hora, compa, digámoslo. Hay quienes tienen dedos para el piano y otros no, así de simple. Y nosotros, no. No. Por ejemplo, esas bellezas que ustedes ven, a mí me hubiese quedado una cosa arrugada. Chamuscado, disparejo. Horrible. Habían algunos trabajos que de verdad que yo los veía de otros compañeros y del profesor o profesora y eran unas bellezas. Súper bien. Y yo trataba de hacer esto así. No, es como, No había caso, es no como había lo caso. lo que te llega De AliExpress. de AliExpress, de Temu versus la realidad. Así una cosa espantosa. Era horrible. Así que no. Sí, pues es que yo me acuerdo, por ejemplo, esta cuestión de los poliedros. Que tenían que hacerlo el dibujo de las figuras geométricas, la pirámide, Ay, el qué cubo. vergüenza. Y con los bordes tenían las paletas para después ensamblar la Sí, figura. sí. Chuta, el dolor de cabeza para grande. po. Mira, y ahora que estamos viendo esa máscara de yeso, yo me acuerdo que había una que era un pote de helado y había que echarle yeso. Hacer la mezcla, echarle el yeso. Sí, jóvenes, uno se ensuciaba las manos, sí. Y después eso se desmoldaba y tenías que en la parte lisa abajo hacer una figura, ¿ya? Y esa figura no me salió nunca. Nunca me quedó bien. Igual que la lámina que el otro día me acordaba con mi señora, la lámina de cobre. La lámina de cobre. Que había que rasparla. Entonces, ¿y qué era? Un Mickey Mouse. Mickey Mouse. Que yo amo el Mickey Mouse. Es el peor Mickey Mouse de la vida ese. Era Era horrible, de verdad que era espantoso. Era la lata. Claro, y uno le colocaba todo el mejunje. No funcionaba. Después el nombre del ramo se ocupó para otro tipo de dinámica Sí. en la época de la adolescencia que no las vamos a profundizar ahora. Oye, de hecho yo tenía un profesor, el profesor Homero, que en paz descanse, en octavo básico, que fue mi profesor jefe también, un muy buen profesor, muy querido. Y él también que era perito en el tema de las técnicas manuales, él no hacía todas esas tareas y siempre me iba mal. Y
O sea, a lo que llegamos, o sea, para que se den ustedes cuenta lo que cambian, porque actualmente eso es impensado. Era de estas láminas de lata. ¿Ya? Y con el alicate, la tijera y Ay, hay que ir cortando. para hacer un farol. Y había que soldar, o sea, todo, olvídate, lo mismo, me quedó una cuestión impresentable. Al final, yo no sé cómo pasé ese ramo. No, yo tampoco. Yo tampoco. Bueno, yo sí sabía cómo llegaba porque siempre alguien intervenía por mí. Gracias, papá. Gracias, papá. El señor profesor, obviamente. Ahí. Y claro, a mí también, en más de alguna ocasión, mi mamá me ayudó. Gracias, mamá. Claro, obviamente. Así que, oye, un beso Por a la nuestros paciencia. padres. Porque sí, no, es que no es deseo, pues si llegan cansados de la pega, había que hacer el almuerzo, hacer las cosas, etcétera, y más encima haciéndole las tareas al pa. Entonces, Y a de última verdad, hora. oye, no, en serio, muchas gracias a nuestros padres. Y vamos a seguir con el penúltimo, que esto, compa, por favor, expláyese. Siempre recalcamos nosotros, desde el primer capítulo hasta ahora, que nuestra infancia era muy dinámica, sobre todo en la época de los recreos en los colegios. Y siempre se jugaba mucho a la pelota, a las carreras, correr, saltar, el pillarse, ¿cierto? Y el fútbol siempre estuvo presente en nuestra infancia. Así como el básquetbol quizás, o el voleibol en menor medida, pero el fútbol siempre estaba presente. Y si no podíais llevar el balón, había que improvisar, pues, compa. Por lo tanto, todo elemento posible se podía convertir en un balón de fútbol para jugar durante el recreo. Todo era pelota. Eso Todo es. era una pelota. Todo. Y como tú lo mencionaste en alguna oportunidad, hasta las piedras, pues, compa. Hasta las piedras, compa. De hecho, y no es mentira. En el Cerro Barón, nosotros jugábamos con huevillo. Qué peligro. Las piedras, si no eran los palos del arco, la piedra era el balón. Y nosotros en el pasillo del colegio, y el pasillo, claro, tenía patio, y tenía harto patio, pero nosotros siempre jugábamos, no sé, pues, 2 equipos de a 2, de a 3, y las murallas eran los límites del arco. Claro. y el huevillo, bien criminal. El huevillo era la pelota. Oye, esa pelota era tan dura cuando se mojaba. ¡Oh, Uy, sí, qué horror! sí, que te llegara en la cara, ojalá. Y en invierno. A varios vi que le pegaron su cabezazo y quedaron Knockout. mal. Claro, quedaron mal. O también papel de los cuadernos que los arrugaban. Claro, también, con pantimedia, Sí, papelito enrollado, el papel de diario, envuelto en scotch. Y Todo vamos a eso jugar la servía. pelota. Todo era un balón de fútbol. Todo eso Todo era un servía. balón hasta el balón imaginario. Pero ese balón que sale en la foto, es que esa cuestión te podía quedar de tatuaje. Era muy dura. Era muy duro. Era muy Era dura. muy duro. Y te llegaba el pelotazo. Y claro, no, de verdad te queda la pelota marcada. Y como decía, compa, en invierno era un saco de plomo. Pues, era súper pesado. Parecía un balón medicinal la cuestión. La pelota es mía. Oye, bien, y vamos a ver ya el último tema, recordando esta maravillosa época del colegio, los años 90, espectacular. Porque esto también hay un paralelo muy grande con la actualidad, que son los trabajos de investigación. Ahora, esto, o los computadores, los notebooks, etcétera, Lo resuelven todo. así. En ese tiempo había que sentarse a leer, a estudiar, recapitular, y si no lo tenías, a la biblioteca. A la biblioteca, compa. A la biblioteca, que es un lugar que lamentablemente cada vez parece más un cementerio, donde la gente ya no entra, más aún niños, que donde uno se va formando, va adquiriendo hábitos de lectura, ojalá altos, y eso se ha perdido totalmente. Sí, Claro. se ha ido perdiendo en el tiempo. Y yo me acuerdo generalmente, no sé, de manera individual o los trabajos grupales, que nos íbamos a la Santiago Severín en Valparaíso frente no a la plaza, no es la Plaza Victoria, es la Plaza Simón Bolívar. Todos la conocen como Plaza Victoria, Sí, originalmente se llama. Y ahí, pues, los papás
nosotros, en las mesas grandes, ¿de acuerdo? Viendo la lectura sugerida para sacar la información que necesitábamos hacer en las tareas y Así después traspasar todo esto a hojas de oficio. A mano. Así es. A mano. Todo a mano. Todo a mano. En el capítulo de las tecnologías habíamos visto esta máquina de escribir electrónica, y que igual hacer eso ya era más de lo que se hace actualmente, que es copiar y pegar. Claro. Entonces, de verdad que el escribir también ayuda a memorizar. Entonces, antes, de hecho, los números de teléfono. Sí, pues. Antes uno se los sabía de memoria. Eso se va perdiendo y el cerebro empieza a atrofiarse. Si es verdad, si es un músculo, hay que trabajarlo. Entonces, ahí yo creo que hay ciertas cosas que hay que volver a hacer. Ya nombramos antes el tema de los semaneros, pero esto es un tema relevante. Y otra cosa, en los trabajos de investigación, cuando uno tenía que exponer, los Icaritos eran una ayuda espectacular, que eran estas pequeñas revistas donde venían láminas que uno podía recortar, salían mayormente las materias que siempre o números importantes durante el año, Claro. El combate naval de Iquique, el 18 de septiembre, y ciertos temas de la guerra civil. Y estaba el Icarito y también estaban las revistas Zigzag. La zigzag también. Que ahí siempre tenían las láminas recortables que uno podía usar como imagen de apoyo dentro del trabajo de investigación. Me acuerdo también que la Zigzag empezó a sacar partes del cuerpo humano. Y eran unas láminas más o menos de este porte, rectangulares, que salía el ojo con las distintas partes del cuerpo, el músculo, el esqueleto. Oye, y eran extraordinarios. Era extraordinario. De hecho, había un álbum, esto tengo que agradecer al cielo de mi abuela, la Lolo, porque ella había guardado muchas láminas de álbumes de los años 80, donde aparecían, como tú bien dices, no eran zigzag, pero era un álbum especial del cuerpo humano y de otras muchas cosas, y era un montón de láminas, y ahí saqué un montón para el trabajo. Y nadie las tenía. Claro. Nadie las tenía, entonces yo las ocupaba. Era espectacular. Entonces, eso es tedioso, sí. También uno se juntaba con los compañeros, obviamente. No, juntémonos en la casa a tal hora, en la casa de después nos íbamos cambiando con otros compañeros, otras casas, y terminábamos mostrando el trabajo ahí en clases. Y después, claro, cuando a veces el trabajo era solo, se entregaba el trabajo, o a veces este trabajo venía acompañado con una disertación. Entonces también juntarse a hacer los papelógrafos Sí, en es. cartulina Así es. o en papel craft, este papelito café, que ya casi no se ve, o por lo menos ya no veo. Y también hacer fichas. Y ficha. Hacer Claro. fichas, y ahí cada uno escribía lo que tenía que decir. Y hacerte las tarjetitas de apoyo. Así es. En caso Así que se te es. olvidara la casa, una ayuda de memoria. Exactamente. Bien, y con esto estamos dando por finalizado este tremendo capítulo, esta etapa que es de el colegio en los años 90. Recuerde suscribirse a nuestro canal en YouTube. Nos puede seguir, por supuesto, en Instagram. Está sacando reel importantes, fotografías, etcétera. Vamos adelantando con algunas cositas los eventos que se vienen más adelante, los capítulos de este podcast llamado Red Fija. En Facebook también nos puede seguir. Hay hartos grupos en Facebook que son de los años 90. Sí. Y ahí también vamos publicando algunas cositas para que esté atento. Recuerde, en YouTube, suscríbete, dale like, comenta y comparte. Para que empezamos, ¿no es cierto?, sigamos engrandeciendo, magnificando esta red de apoyo de Red Fija, el podcast de los años 90. Nos vemos en la próxima, compa. Nos vemos en la próxima, compa. Nos vemos en la próxima. Síganos, veámonos, disfrutemos y recordemos. A ver, ¿qué? ¿No están llamando a la inspectoría, compa? Ya, nos vemos. Chao.